acá, perdón, dibujaron un cuadrado, ¿ya? Entonces, ustedes se acordarán, ¿verdad? Cuando uno va a sacar el área del cuadrado, hay que acordarse que el cuadrado mide cada lado el mismo valor, ¿no es cierto? Supongamos que sea 5, ya 5. Uno sabe que si uno dice eso, ¿no? Cada lado del cuadrado es 5, ¿no es cierto? Entonces, si yo calculo el área, multiplico 5 por 5, ¿cierto? Lado por lado. Ya. Entonces, cuando un número se multiplica por sí mismo, cualquiera que este sea, se hace la asociación cuando la parte geométrica, ¿verdad? Uno multiplica el lado por el lado. Entonces, cuando uno dice el lado al cuadrado o lado por lado, entonces aquí 10 es como si fuera 10 por sí mismo, ¿no es cierto? 10 por 10, por tanto, 10 al cuadrado. ¿Ya? Para que ustedes hagan la asociación ahí en la parte geométrica. Es multiplicar en el fondo un número por sí mismo. Eso se denomina, en este caso, por ejemplo, 10 al cuadrado, 100 al cuadrado, 8 al cuadrado, etc. Porque hacemos la comparación con el cálculo del área. Ya, ahora, cuando eso ocurre, ¿verdad? Cuando un número se multiplica 2 veces por sí mismo, 7 por 7, ahí multiplicamos una vez, por 7 multiplicamos 2 veces, ¿verdad? Bueno, y se repite 3 veces el número, en el fondo, es, en este caso, 7 al cubo, ¿ya? Al cubo. Cuando tiene exponente 3, se denomina cubo, o al cubo. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? También lo podemos explicar, ¿verdad? En este caso, con un cuerpo geométrico. A ver si me queda más o menos de sentido. Entonces tenemos acá, ¿verdad? Un cuadrado, ¿verdad? Acuérdense que en el fondo el cubo es la expresión o proyección corporal de un cuadrado, ¿verdad? Así como el paralelepípedo es la expresión de un rectángulo, ¿verdad? Me quedo bastante digno considerando mi mal pulso. Ya, entonces, ¿qué le ocurre? El cubo tiene 3 dimensiones, ¿no es cierto? Ya, utilicemos esos mismos números. Ya, 7 de ancho, 7 de largo, ¿ya? Y 7 de alto. ¿Se acuerdan cuando calculábamos el volumen del cubo? Largo por ancho por alto. Ya. Pero en el fondo, como cada uno de estos segmentos, que también se llaman aristas, ya, vale lo mismo, uno para calcular el volumen del cubo tiene que multiplicar, en el fondo, 7, en este caso, por 7 por 7. Es decir, se repite 3 veces. O multiplicar 2 veces por sí mismo, ya. Y como uno hace eso, y esto se representa en 7 al cubo. En 7 al cubo. Porque estamos haciendo alusión, ¿verdad? Que en el fondo estamos como calculando, si ustedes quieren decirlo así, el volumen de un cubo. Porque este valor, ¿no es cierto?, repetido 3 veces. O multiplicado 2 veces por sí mismo. ¿Ya? Aquí son 2 veces. Lado por lado. Aquí, lado por lado por lado. 3 veces. Al cubo. Al cuadrado. ¿Se va entendiendo? 1, 2, 2. 1, 2, 3, 3. ¿Ya? Esa es la explicación de por qué, en el caso de esas potencias, se dice al cuadrado y al cubo. ¿Ya? En una potencia, al factor que se repite se le llama base. Y las veces que se repite esa base se le llama exponente. Exponente. Entonces aquí tenemos la base 3, exponente 2, y la potencia, ¿verdad? O el resultado de eso es 9. Ya, ¿por qué 9? Porque, ¿verdad? Yo digo 3 repetido multiplicativamente 2 veces o multiplicado por sí mismo, 3 por 3. Y ahí me da el 9. Sería un error, por ejemplo, hacer esto. 3 por 2. ¿Ya? Eso sería un error. No es multiplicar la base por el exponente. ¿Ya? No es multiplicar la base por el exponente. Es la base por sí misma, digamos. ¿Por qué 2? Porque en el fondo tú estás repitiendo en el fondo el número, pero multiplicándolo. ¿Ya? Multiplicando. Entonces, la base, que es el número o factor que se va a repetir multiplicativamente, el exponente, el número de ese que se multiplica, ¿ya? O que se repite, y el resultado. ¿Ya? Esto estaría correcto, la expresión. Esto estaría incorrecto. ¿Ya? Estaría mal eso. ¿Se va entendiendo? Si no entienden, como les dije todo el semestre pasado, me preguntan. Si no me preguntan, yo parto a la base que sí me entienden. ¿Ya?
Bueno, ejemplo de aplicación de potencias. Se está construyendo un condominio de departamentos y todo el equipo de trabajadores se encuentra realizando su trabajo con la mejor disposición. Hay ingenieros, capataces, albañiles, carpinteros y obreros cumpliendo su labor. A don Manuel le encomendaron la misión de embaldosar un patio que tiene forma cuadrada y mide 10 metros de lado. Comienza a planificar cómo hará el trabajo. Para ello plantea el siguiente cálculo: 10 metros por 10. ¿Ya? Maestro, adelante. Bien, pues, asiento de conversación gratis. Ya. Entonces acá nosotros tenemos, ¿verdad? Un patio que es cuadrado, ¿no es cierto? Y a este caballero, que aquí en el ejercicio le llamamos don Manuel, ¿verdad? Le damos la misión de embaldosar este patio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Adelante. Sí. Sí, adelante, siento. Lo primero que tiene que hacer este caballero, don Manuel, ¿verdad? Es calcular el área del patio, que tiene forma cuadrada, ¿no es cierto? Entonces acá, ¿cómo sería? Se aplica la fórmula del cálculo del área del cuadrado, en este caso 10 por 10. ¿Ya? Entonces, si yo calculo, por ejemplo, el área del cuadrado, que es el patio, para calcular cuánto material voy a necesitar para embaldosar, ¿no es cierto? Cuando yo digo ahí, cálculo del área, ¿ya? Área, ¿verdad? Sería lado por lado, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso en geometría? Ya, lado por lado. Ya, pero ocurre que como potencia, ¿verdad? Esto se aplicaría o se expresaría, mejor dicho, así. ¿Ya? Lado al cuadrado. O sea, lo que en la aritmética sería lado por lado, acá en potencia sería lado al cuadrado, o lado elevado a 2. ¿Ya? Uno sabe que es 10 por 10. ¿Ya? Y está hablando de 100. Ahora, en el caso de las potencias de 10, como vamos a ver después, nosotros lo adelanto un poco, acuérdense que el exponente, en el fondo, está indicando el número de ceros que lleva la potencia de 10. Aquí tenemos exponente 2, ¿no es cierto? Y aquí tenemos 2 ceros. También les dejo esa receta de cocina, digamos. ¿Ya? En el fondo, pero ojo, solamente esto se aplica cuando estamos hablando de potencia de 10. El exponente, por ejemplo, yo digo acá 10 elevado a 2, o 10 al cuadrado, ¿verdad? Este 2 que está aquí nos va a indicar el número de ceros que lleva la potencia, en este caso 2. Yo digo, por ejemplo, a ver, 10 elevado a 8. Claro, yo puedo decir 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10, hasta decir, ¿no es cierto?, 8 veces. Ya, pero también puedo hacerlo más rápido. Ya, ¿qué es lo que digo? Coloco un 1 nomás, y le agrego 8 ceros. 8 ceros. ¿Ya? Porque ahí el exponente, que es 8, me está indicando el número de ceros que tiene la potencia. Si uno dice 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10, hasta 8, me da ese resultado. ¿Ya? Después cuando colocamos los puntitos acá, ahí sería entonces 100.000. ¿Se entiende? Entonces, esto es como, yo siempre les doy como pillerías matemáticas, si se quiere. Atajos, como también les llamo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de potencias de 10, el exponente, es decir, el numerito que está ahí arriba, ¿verdad? Ese, ¿verdad? En el fondo, en el caso de la potencia de 10, te indica el número de ceros que tiene el resultado. ¿Ya? Te dejo así un segundito para que consiguen ese ejemplo. ¿Alguna consulta, alguna duda en casa? El tema de las potencias no es complejo, ¿ah? Hay que encontrarle como la lógica al tema y después, como decimos en chileno, se van por un tubo. ¿Por qué motivo? Porque, ¿verdad? Después el procedimiento es el mismo, muchachos. No hay mucha variante. Tal vez después cuando metemos, por ejemplo, suma, resta, multiplicación y división de potencia, ahí echamos a picar, digamos. ¿Ah?
pero no, tampoco es o es demasiado difícil. Y también les digo, le inyecto curiosidad, por ejemplo, como de anticiparse un poco, por ejemplo, cuando hablamos no sé, pues de suma, resta, multiplicación y división con potencia, ¿verdad? Existen unos tutoriales pertinentes que ayudan, ¿ya? Ayudan. Ustedes después compárenlo con la clase, ¿verdad? Complementenlo, busquen ejercicio por su cuenta, todo eso. Lo ideal, ¿verdad?, que no se queden solamente con lo que nosotros modestamente les podemos pasar acá. Por supuesto que es la base, con eso ustedes van a sacar la nota, digamos. Pero los temas que nosotros les proponemos, ustedes lo pueden profundizar utilizando el Google, muchachos. El Google, de verdad, es una herramienta muy buena. ¿Mm? Por ejemplo, no sé, ejercicios de potencia, tal cual. Ya, yo reconozco sí que a veces da mucho, ¿eh? Pero por lo general, quedarse con las primeras links que ahí señala. ¿Cierto? Ya, no estén copiando todo lo que está escrito, ¿ah? No, pero no, porque es mucho. Yo siempre les digo, no copien todo lo que está escrito, porque se demora demasiado y lo vamos a tener que esperar mucho rato. Limítese, digamos, a la parte numérica, el cuadradito, claro. ¿Estaban copiando todo? No, estaba tomando apuntes en el cuadrado. Ah, claro. No me enojo si le toman fotos, ¿ah? Los que tengan celular, ¿ya? Ya, por un celularcito, ¿cuándo? O con un número para la rifa, entonces. No, está bien. Ya. Por por un precio módico te vendo el mío, no. Comerciante. Ya, seguimos. Ya, lee el siguiente ejemplo. Uno de los edificios que construyen 10 pisos. ¿Ya? Y en cada piso habrá 10 departamentos. Y en cada uno de ellos se ubicarán 10 oficinas. ¿Ya? La señora Viviana, que es una ingeniera del proyecto, quiere saber cuántas puertas necesitará para ese edificio. ¿Ya? Tenemos un edificio, ¿verdad? Cada uno va a tener 10 pisos. En cada piso habrá 10 departamentos y en cada uno 10 oficinas. Ya. Esto ya lo dije en dos oportunidades ayer, obviamente, como primera que lo veo usted, también se los cuento. Ya. Acá, para que tenga sentido lo que estamos hablando, vamos a considerar, ¿verdad?, que en el fondo es una puerta por cada elemento que estamos hablando. Una puerta por piso, una puerta por departamento, una puerta por oficina. ¿Ya? Porque del mundo de la construcción me pueden impugnar el ejemplo. En más, yo mismo lo veo como un peligro lógico, porque ¿cómo va a haber una oficina con una sola puerta? Cuando generalmente la oficina, ¿verdad?, las empresas tienen más de una puerta. Pero bueno, como hasta aquí estamos tratando potencias, nos vamos a quedar que cada uno solamente tiene una puerta. ¿Ya? Entonces nosotros decimos, en el fondo, 10 pisos, 10 departamentos, 10 oficinas. Decimos 10 por 10 por 10. ¿Ya? Entonces eso, como fracción, se escribe 10. ¿Ya? ¿Y qué numerito llevaría aquí? 3, exponente 3. Muy bien, Jaime. 10 al cubo. ¿Ya? Entonces eso me permite, en el caso de las potencias de 10, multiplicar sin multiplicar. ¿Cómo multiplicar sin multiplicar? ¿Qué es lo que hago? Sumar los ceros. Ya. Coloco el 1 y le coloco 3 ceros, como está ahí abajo. 1, 2 y 3, ¿ven? Sí. Y listo. Y ahí multiplicar sin multiplicar, como digo yo. A ver si yo me equivoco, profe. Entonces, de verdad, si tiene la duda, multiplique, no hay ningún problema. Diga 10 por 10 por 10. ¿Ya? Y le va a dar fin. ¿Se dan cuenta? Siempre estos atajos está la posibilidad que usted de verdad lo haga del modo tradicional, porque tiene que dar lo mismo. Claro, claro, sí, es válido. No, yo prefiero multiplicar. Claro, multiplicar la tabla del 10 es muy simple, ¿no? Claro, yo te diría que la tabla del 5, la tabla del 10, la tabla del 11 son muy fáciles. De hecho, hasta antaño hay un chiste al respecto a eso. No lo voy a repetir por los tiempos que corren, ¿ya? Pero, claro, la tabla del 11, imagínate, 11 por 7, 77. 11 por 8, 68. 11 por 6, 66. Es una tabla muy simple. ¿Ya? La tabla del 10 también. Bueno, una multiplicación en que los factores son iguales se puede escribir como potencia. ¿Ya? Como potencia. Entonces, por ejemplo, aquí improvisemos. No va a ser tan largo como ayer, ¿pa? Yo digo, por ejemplo, acá 6 elevado a 4. ¿Ya? ¿Qué significa 6 elevado a 4? ¿Ya? ¿Cómo? Ya, buena, buena.
No, pues no es 4 al 0. ¿En qué potencia solamente se aplica el tema de los ceros? ¿Qué potencia? ¿Qué número? ¿En potencia de? Está ahí en la pizarra. De 10, ¿ya? Acá no se puede hacer el tema de los ceros, ¿ya? Ya, pero está bien, pues para eso estamos acá, para preguntar, ¿no es cierto? Y aprender, ¿ya? Entonces, ¿cómo se expresa eso? ¿Cómo que 10? Si tú mismo corregiste que no, pues. Ya, ya. Multiplicarlo 4 veces por 6. Ya, por ahí va la cosa. Antes para ver si les cuento la talla, que yo empiezo a multiplicar mentalmente y después me enredo yo mismo, ¿va? Así que yo, claro, porque uno se dice, ya, hagámoslo, mira, esto no es 4, ¿ah? Ya, 6 por 6. ¿Cuánto? 36. Ya. Pero mira, ¿y 36 por 6 cuánto es? No, ahí ya. Ah, jodimos, ¿viste? 36 por 6, ya. Entonces, no es malo y lo calculamos, no hay problema. Claro. Ya. Entonces, yo digo 6 por 6 por 6 por 6. ¿Ya cuánto me da en total? Hágalo con calma. Sí. Sácalo nomás, no hay problema. A 1296. Bien, señor. No sé cualquiera, uno empieza a multiplicar y llega un momento que hay pillos, sí, eso pasa. Sí, pues sí, uno, pues sí, un momento claro, porque uno, ¿verdad? Generalmente hasta 2 dígitos de repente puedes calcular mentalmente, pero ya 3 dígitos, no, se te empieza a enredar, pues sí, ya todo pasa. Claro, luego tiene que hacerlo manualmente por último, 6 por 6, después 36 por 6, uno dice 6 por 6, 36, 3, 6 por 3, 18, 3, 21, ya. Rajuñado y jeje. Pero después por 6 de nuevo, jodí, pues. Claro, ¿no? Sí, eso ocurre. ¿Ya, muchachos? ¿En casa se entiende? Sí, profe, entendemos. Ya. ¿Tan clarito? Sí, profe. Hablaron en casa, muy bien. Primera voz del semestre que escucho desde casa. Muy bien, pues. Ya. Muy bien. Aquí, ustedes saben, pero yo mezclo seriedad con un poco de humor porque así no nos ponemos graves, ¿ya? Pero esa es la idea, ¿ya? En el fondo, la potencia es cuando se multiplica un factor común por distintas veces. Esas distintas veces te lo da el exponente. Si hay un 2 arriba del 6, por ejemplo, en el fondo es repetirlo 2 veces. En este caso, por ejemplo, 4 veces. Multiplicar, en el fondo, o repetir multiplicativamente, como digo yo, 4 veces. ¿Ya? Y así, sí, por eso te digo yo que, sabiéndose esa lógica, el ejercicio después no debe ser complejo. ¿Ya? No debe ser complejo. Unos segunditos para que puedan consignar ahí. No, y de hecho, por ejemplo, después vamos a ver que, por ejemplo, no solamente los números enteros tienen o pueden ser traducidos como potencia, las fracciones pueden ser traducidas como potencia, los decimales pueden ser traducidos como potencia, los números negativos, ¿ya? Incluso, vamos a ver después, ¿no es verdad? Que todo este tema, estamos recién empezando con potencia, que también puede haber el caso, solamente lo presento, ¿ya? 8, por ejemplo, elevado a menos 3. Claro, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo que a menos 3? Hay una explicación, ¿verdad? Hay una explicación. Esto en el fondo es una fracción. Esto. 8 elevado a menos 3 es una fracción. ¿Ya? No nos vamos a meter todavía en esos ejercicios, pero sepan lo que esto, ¿ya? Que está ahí, se equipara a esto otro. 1 partido por 8 elevado a la tercera potencia. ¿Ya? Y si yo resuelvo eso, yo digo que esto es 1. A mí que me manda 0 por 8, pero bueno. Ya, 8 por 8 por 8. Ya, 512. Eso sería igual, 1 es el 512. Es una fracción. O sea, cuando es un número negativo como exponente, eso se traduce como fracción. Ya, de esto no vamos a hacer ejercicio porque eso lo vamos a ver más adelante, digamos, ¿eh? Pero yo quería presentarse. ¿Pero sería 512 negativo o positivo? En este caso positivo, Víctor. Bueno, eso es positivo. ¿Por qué positivo? Porque, en el fondo, aquí se invierte el signo. Si aquí como
sin fracción es menos 3, al hacerlo como fracción, aquí pasa a 8, claro, 8 elevado a 3. ¿Ya? 8 elevado a 3. ¿Se va entendiendo? Ya, pero esto solamente se lo presento como una curiosidad por el momento. ¿Eh? De hecho, lo voy a borrar para que no, esto todavía no lo consiguen, para que no se enreden. ¿Ya? Pero existe, ¿verdad?, la modalidad de un número elevado a un exponente negativo. A un exponente negativo, que en el fondo es una fracción. En el fondo es una fracción, ¿ya? Ya, esto es un pequeño ejercicio basado en lo que ya hemos aprendido. Por ejemplo, 10 por 10 es 100. Significa que el 10 se multiplica por sí mismo 2 veces. Se escribe potencia 10 elevado al cuadrado, 100. 10 por 10 por 10 es 1000, significa que el 10 se multiplica por sí mismo 3 veces. Se escribe 10 elevado al cubo, 1000. ¿Cómo está ahí? Ya, y el último, 10 por 10 por 10 por 10 por 10. ¿Ya? En el fondo es un 1 con 5 ceros. Ese equivale, ¿verdad?, a 100.000. ¿Ya? Entonces significa que el 10 se multiplica por sí mismo, ¿verdad?, 5 veces. ¿Ya? Y se escribe 10 elevado a 5. A 5. ¿Ya? Usted ya, obviamente ya sabe que es un 1 con 5 ceros. Ya, ¿no? Cómelo con calma, ¿verdad? Ya lo mismo en casa, con tranquilidad. No, si esto no es difícil, muchachos, de verdad. El tema de las potencias, por lo menos esta parte, no es complejo. Después vamos a ver multiplicación de potencia por otra potencia, que también. Les recomiendo, de hecho ahora vamos a ver uno, pero, repito, muchachos, y me parece, nadie me ha dicho con certeza, YouTube gasta datos móviles, algunas, sí, ¿no es cierto? A veces algunas compañías los liberan por alguna oferta, ¿no es cierto? Ya, pero de verdad, muchachos, en YouTube existen tutoriales de esto. Siempre traten de elegir aquellos tutoriales que no excedan los 5 minutos. Por ejemplo, el profe Daniel Carrión, que yo siempre lo menciono en mis clases, ¿verdad?, porque es muy buen aporte, colega me parece que mexicano por el acento. 3 minutos, 4 minutos, porque te condensa harto lo que se está explicando, ¿verdad? O ustedes mismos, que por sus casas necesitan de repente ayudar a un hijo, un nieto, a un sobrino, sobrina. Siempre en YouTube, un tutorial, ¿verdad?, que no exceda, yo te diría, para ese efecto, 3, 4 minutos. ¿Ya? Porque quiere decir que ahí, ¿no es cierto?, el profe está condensando la materia. No, pues ahora sí, usted está buscando un reportaje, ¿verdad?, no sé, para historia, no, es necesario que sea más largo, obviamente. ¿Ya? Pero el tema de matemática, el lenguaje en alguna medida también, ¿verdad?, yo siempre recomiendo elegir los tutoriales, los primeros que da la parrilla de YouTube, ¿cierto? Y en torno a 3, 4 minutos, 5 como mucho. ¿Mm? Claro, porque de repente a veces YouTube, no sé si a usted le ha pasado, usted coloca un tema y de repente le tira un video cuya relación ya es más lejana con el tema. No sé, porque uno dice potencias. Ya, si usted pone el listado, a lo mejor al final te pone potencias militares, potencias políticas, bélicas. Entonces, los primeros, claro, ¿qué pasa? Los primeros ciertos videos son los que de verdad tienen que ver de manera directa con el tema. ¿Ya? Mientras copian eso, también un adelanto, por así decirlo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un número negativo, ya, por ejemplo, menos 4, ya, ese menos 4 puede ser elevado a potencia? Claro. Yo digo, por ejemplo, menos 4 elevado a 3. Ya. ¿Cómo yo traduzco eso? Ya, menos 4 elevado a 3. Menos 4, ya, por menos 4 por menos 4, ¿no es cierto? Ya. Entonces aquí les voy a dar como una receta de cocina, digamos, una trampita, las trampitas que digo yo. Ya, yo puedo multiplicar 4 por 4 es 16, 16 por 4, 16 por 4, 24, 4, 64, ¿no es cierto? Ya, ¿está bien? Ya, 64. ¿Ya? 4 por 4 por 64. Y ocurre que el signo, de aquí es donde viene la receta. Cuando un número negativo está elevado a un exponente impar,
como es el 3, el resultado aquí es negativo. Miren, menos por menos, más. Más por menos, menos. ¿Se entiende? Ya. ¿Qué pasa si ese menos 4, ya, menos 4, yo lo elevo a un exponente par, a 4. 4 positivo. Entonces equivale a menos 4 por menos 4 por menos 4 por menos 4. Ya. Entonces aquí, ¿verdad? ¿No es cierto? Ya, para llegar al resultado, hagamos un pequeño chanchullo, entre comillas, digamos. Claro, multipliquemos 64 por 4, ¿no es cierto? Ya. 4 por 4, 16, ¿no es cierto? 1, 6 por 4, 24 y 1, 25, 256, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? 4 por 4, 16, 1, 6 por 4, 24, 25, perfecto. 256, ya. ¿Pero qué signo lleva? Dijimos que si está elevado a un número par, el resultado es positivo. Veámoslo. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Menos por menos, más. ¿Ya? Entonces ahí sacamos como una regla general. Lo reitero por última vez. Cuando un número negativo está elevado a un exponente par, el resultado de eso es positivo el signo. Cuando un número negativo está elevado a un exponente impar, el resultado de eso es un número negativo. ¿Ya? Signo negativo. Entonces, eso también son reglas que uno las puede demostrar, pero después uno no necesariamente está demostrando la cada rato, solamente se aplica nomás. ¿Te das cuenta? Incluso podemos enredarlo más todavía si quieren. Un número negativo elevado a otro número negativo. Es interesante, ¿eh? Claro. Esto lo decía yo con otros cursos. Por ejemplo, mira, con los mismos cifras que están ahí. Menos 4 elevado a menos 3. ¿Cómo se expresaría eso? Menos 4 elevado a menos 3. Acuérdense, cuando uno está elevando aquí a menos algo. Se transformado. ¿Se transforma en qué cosa, Víctor? Una fracción. Es una fracción buena, compa. ¿Ya? Entonces digo 1 partido por menos 4, ojo, ¿ya? Elevado a 3. ¿Ya? 1, hagámoslo aquí mismo, ¿ya? Menos 3, perdón, menos 4 por menos 4 menos, más 16, ¿no es cierto? Me da 64, menos 64. ¿Ya? Entonces después habría que dividir 1 dividido por menos 64, aquí me da un número negativo ahí. ¿Ya? Si queremos enredarlo más todavía, pero la verdad es que esto, insisto, esto se lo presento como una curiosidad, ¿ya? Esto puede darse, ¿ah? Que no es correcto decir que solamente el signo va en el numerador, generalmente se coloca en el numerador, pero en el fondo da lo mismo, aritméticamente. Puede ser 1 partido por menos 64, porque sea cual sea donde esté ubicado el menos, si está ubicado en un solo elemento, ya sea el numerador o el denominador, acá el resultado va a ser negativo, ¿ya? El resultado va a ser negativo. ¿Estamos? Ya. No copien eso no. Eso tampoco. ¿Ya? Pucha, dice Jaime Veloso, usted copia hasta el link. Pucha, profe. Copia hasta ahí, hasta su correo personal. No. Ya, muchachos. Vamos a cambiar de diapositiva. Ahí me interesa ese punto, que en el fondo el numerador, no el numerador, perdón, el exponente, en el fondo es la cantidad de ceros que usted le va a agregar a la potencia. ¿Ya? Ya dije. Ya. O sácale foto. Ya. Ya, chicos, chicas, les dejo entonces unos segundos, no muchos, porque es muy simple esto, para hacer ese ejercicio. Háganlo normalmente tanto. Después lo vamos a ir compartiendo, ¿ya? Ayer
en los dos cursos veo bastante resultado, nos dio bastante resultado de este ejercicio. Hay una trampita, dos trampitas, que están al final, pero nos van también a servir para aprender. Claro. No den respuesta en voz todavía, solamente háganlo y después lo compartimos. ¿Ya? Ya, muchachos y muchachas, ya, escriba en la rayita ahí el exponente que falta en cada igualdad. ¿Ya? Esto yo creo que se atraganten diciendo la respuesta, porque esto está bastante amigable. Por ejemplo, ¿acá qué número va ahí? Ah, ¿Qué número va? 10. Como que 10. Ah, no le de No, No. ¿El exponente cuál sería? 2. Perfecto. Ya, con eso está listo, porque con ese modelo es fácil hacia abajo. Ya, aquí. Bien. Eso, muy bien, gracias. Acá. 4.
Acá, 6, dele con 10. Acá, 7, 7. Sí, señor. Señora, perdón. Señorita, la boca le queda donde mismo, ¿no es cierto? Eso. Ya, muy bien. 10 aquí. Ya, aquí es la primera pillería. Cuidado con la F. ¿Qué número va ahí como exponente? 1. Buena, Jaime. 1. Ya. Ya, y la pillería mayor, que de verdad, esto, como lo expliqué ayer, pues usted no me vio ayer, pero está mal dicho esa alusión, pero se lo explico ahora. Sí, porque usted no estuvo en la clase de ayer, pues, obviamente conmigo. Muchachos, ¿qué número iría ahí? 10 elevado a qué número me da 1. No hay problema que googleen eso, ¿eh? Y busquen la información en casa. Pero hay un número acá que es elevado a ese número me da 1. Y puedo que es un axioma. Pero no puede ser 2. No, porque 10 por 10 no es 1. Ya dijimos que 1 acá tampoco porque me da 10. Ya, pero sáquenlo por lógica. ¿Ah? 0 dice el. Bien, maestro. Buena. 0. 0. Ya, esto es un axioma, chicos. Porque es claro. Ya. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí tendríamos que tomar cualquier número. Porque esto es aplicable a cualquier número. Ya. Por ejemplo, 5 elevado a 0. ¿Cuánto es 5 elevado a 0? Para que leerles cuánto es 5 elevado a 0. Mira. 1. Ese por eso es axioma. Ya, porque no es demostrable. Yo, verdad, sería un farsante dijera, mira, lo vamos a mostrar. No, es un axioma matemático. Yo digo, por ejemplo, 8 elevado a 0, ¿cuánto es? 1. ¿Ya? Claro, 1/2 elevado a 0, ¿saben cuánto es? 1/2 elevado a 0. Dedúzcanlo. 1. Algo peor, mira. Menos 160. Menos 160 elevado a 0. ¿Saben cuánto es? 1. Ya, entonces es un axioma. Es una. No, ¿sí habló del peso cuando el este del termómetro sale? No, que sale No. menos. No. No cae. No, está bien. No guardo razón. Pero es verdad, es que esto es un axioma. De hecho, existen axiomas en matemáticas que no son demostrables. Es como la división por 0, por ejemplo. Claro, porque la división por 0 tiene indefinido resultado. Lo comprobamos, ¿se acuerdan que dividíamos por 0 no da nunca? Ya, acá también, pues, todo número elevado a 0 es 1, sea cual sea el número, sea cual sea su signo. ¿Ya? Podríamos en una discusión ya para escucharla, digamos, yo no voy a ir a pensar que yo puedo participar en ella, pero ya de matemáticos muy avanzados ya, que a lo mejor nos podrían dar una demostración, a lo mejor capaz que no lo entenderíamos, pero que nos quedamos, ¿verdad?, con ese axioma, que todo número, y no solamente el número, también puede ser fracciones, puede ser, por ejemplo, números negativos, ya como puse ahí, ¿ya? Claro, decimales, por ejemplo, 0,4, por ejemplo, elevado a 0. 1. Entonces, es un axioma, ¿ya? No se demuestra eso se acepta nada más, ¿ya? Ya. Y de hecho, por ejemplo, si ustedes después manipulan alguna, tanto en casa también, por supuesto, alguna calculadora científica, ¿ya? Calculadora científica, ¿verdad? Y coloca que tenga la función de potencia, ¿no? Cualquier cosa elevado a 0 le va a dar 1. Ya.
potencia de otras bases. Tengamos presente que una potencia es el resultado de multiplicar un número por sí mismo, ¿no es cierto? Varias veces. En general, encontrar el valor de una potencia implica multiplicar por sí mismo la base tantas veces como indique su exponente. ¿Ya? 2 por 2 por 2. De verdad, yo en algunos cursos pasados, en otros años, ¿verdad? Yo escuchaba de repente automáticamente 6, porque hacía la asociación mental equivocada 2 por 3, y no es 6, es 2 por 2 por 2. 2 por 2, ¿cuánto es? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 8, ¿eh? Entonces 2 al cubo, 8. 5 por 5, bueno, 25, 5 elevado al cuadrado. 3 por 3 por 3 por 3, también, pero no es 12. 81, Claro. elevado a 4. 3 elevado a 4. Claro. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81, ¿verdad? No es 12. Porque, por ejemplo, sí. Yo la de arriba viene y dice que 2 por 2, 4. Claro. 4 por 2, 8. 8. Perfecto, ¿eh? Se va entendiendo. ¿Alguna consulta, chicos, chicas? ¿Alguna duda? ¿Les va quedando claro? ¿Está muy enredado? Profe, te está explicando mal, no lo entiendo. ¿Me puede explicar de nuevo? Perfecto, no me enojo. Al contrario. Claro, puede pasar, pero a lo mejor yo estoy cantinfleando. Claro. Ya. Pues que lo que dice, como se ¿cómo? Ya. Claro, consúlteme nomás, no tengo ningún problema, al contrario. A mí me seguriza, si ustedes me preguntan, ¿ya? Bien, pues. Vamos avanzando, yo creo que vamos a alcanzar a ver el videito. Bueno, esto es un poco referente a lo que acabamos de explicar, ¿no es cierto? Un número elevado a 1 es igual al mismo número. 4 elevado a 1 es 4. Por eso no se coloca. 4 nomás. 15 elevado a 1, 15, ¿verdad? 2 elevado a 1, 2. Ya, y un número elevado al exponente 0 es igual a 1, como lo explicábamos delante. 4 elevado a 1, 1. 4 elevado a 0, 1. 15 elevado a 0, 1. 5 cuartos elevado a 0, 1 también. Es una propiedad, no, perdón, una fracción impropia. Impropia, ¿por qué? Porque el numerador es más grande que el denominador. Pero aún así, esa fracción impropia elevado a 0 es 1. El de arriba, profe, que da el 2 por el 1 igualito a 2. Claro. Claro. Ya, perfecto. Ya, y ahí un ejercicio que se lo vamos a ir dejando, ¿verdad? Por mientras, a lo mejor podemos, ¿verdad?, desarrollarlo de inmediato, ya que son 10 para 10 ya. ¿No? Tómese un ratito, cortito. Sí. Ahí el profe, no, pero emocionado. Tirarle una cantidad de ejercicio, enredado, no, sí, bueno, sin duda, hay partes más complejas que otras, evidentemente que hace. Ya no es lo mismo enseñar a sumar que enseñar nosotros potencia.
¿ya? Claro, o geometría, ya. Después más adelante ecuaciones, proporciones, todo eso, obviamente se empieza a complejizar. Lo importante, ¿no es cierto?, es que, ¿cuánto se llama? Cada materia que pasemos nos sirva, ¿verdad?, en el fondo de base para la siguiente y así, ¿ya? Ya, en virtud del tiempo, ¿verdad? Vamos a hacer de inmediato, ¿ya? Vamos a esperar menos. Acá entonces sería 10 elevado a ¿cuánto? 5, muy bien. Esta ya la hemos contestado dos veces lo mismo, ¿cierto? 3, y esta última también, pues. 2. Entonces, tal vez la única salvedad nomás, que en términos correctos absolutos, digamos, que aquí sería 10 elevado a 5 o 10 elevado a la quinta potencia, 10 elevado al cubo, 10 elevado al cuadrado. ¿Ya? Ustedes ahí lo escriben en palabras, digamos. ¿Mm? Ya. Miren, de este cuadro de la diapositiva 10, resolvamos, por ejemplo, esta. Ya. ¿Cuál es la base aquí? El resto lo hacen ustedes. Esta. ¿Cuál es la base? 9. Muy bien, gracias. Exponente, 2. Desarrollo, No, 2, 3, 9. ya, 9 nueve. por 9. Gracias, muy bien. Ya. ¿Y el valor aquí? 9 por 9, chiquillos, chiquillas. 81. Hay uno, perfecto. Ya. El resto de las celdillas las hacen ustedes, ¿ya? Ya, la pregunta esencial que la vamos a tratar después, ¿no es cierto? Yo se las dejo porque ustedes ya la tienen en el grupo WhatsApp. ¿Ya? Si quieren que en sala le sacan fotos. ¿Ya? ¿Cómo? Sí. Si quiere pararse para sacarla mejor, hágalo, Jaime, no hay ningún problema. ¿Tienen pase de movilidad o no? ¿Ya? ¿Para escanearlo? No, tranquilo. Listo, escaneado. Pero me salió así con cristal, decía yo, ¿no? Ya. La que estamos haciendo. Ah, ya, vale, por supuesto. Muy bien, saque nomás. Ya. Entonces, chicos, chicas, para cerrar la clase de hoy día, vamos a tener la presentación, ¿no es cierto? Y que les quiero compartir, ¿verdad?